Ok, ok, sí. Bueno, puedes empezar. Bueno, buenos días. Mi nombre es Luis Rafael Conrado Ortega. Soy estudiante del tercer semestre de maestría en Ciencias Físicas de la Universidad del Atlántico. A continuación les presento mi trabajo de investigación en curso titulado Estudio hidrogeológico mediante exploración eléctrica y aplicación de la técnica LPPS en agua del Sendero El Limón del municipio de Palmar de Varela Atlántico. Este trabajo es dirigido por el profesor Alfredo Yisay Ruiz, integrante del grupo de investigación de geología, geofísica y procesos marinocosteros de la Universidad del Atlántico, y codirigido por la profesora Paola Pacheco Martínez, integrante del grupo de investigación de espectroscopía óptica de emisión láser. ¿Qué pasó? El agua es uno de los recursos naturales más importantes para la subsistencia del hombre, no solo por ser un recurso vital, sino por la infinidad de usos que a esta se le da. La utilizamos para la agricultura, para el uso doméstico, para su consumo, en la construcción, la industria y bueno, para muchas cosas más. En el Sendero El Limón del municipio de Palmar de Varela, este recurso es imprescindible, al igual que en cualquier otro lugar del planeta. Sin embargo, por su escasez en la zona, es necesaria la búsqueda de alternativas que puedan suplir esta necesidad. El presente estudio tiene como finalidad buscar agua subterránea en este sendero y establecer el tipo de uso que se le da a la misma. Para cumplir con esta finalidad utilizaremos la técnica de prospección eléctrica y a través de tomografías estableceremos las coordenadas de acuíferos en la zona. Seguido a esto se hará una perforación teniendo en cuenta las coordenadas encontradas para luego hacer una captación de agua y poder extraer dos muestras del líquido. A la primera muestra le aplicaremos la técnica de espectroscopía producida por láser para establecer de manera cualitativa los componentes de la muestra, y la segunda muestra será enviada al laboratorio para hacer un análisis químico, con el cual podemos detectar las concentraciones de los componentes y con esto poder calcular el índice de calidad del agua y así determinar la aptitud de la misma. Eh, el municipio de Palmar de Varela se encuentra ubicado en la zona suroriental del departamento del Atlántico. Cuenta con una población aproximada de 23.000 habitantes y una de sus principales actividades económicas es la agricultura, la cual se lleva a cabo en diferentes senderos de la población. Entre estos se encuentra el sendero El Limón, el cual, por estar retirado del casco urbano, no cuenta con fuente de agua potable, tampoco cuenta con fuentes de agua superficial, lo que ha llevado a los agricultores a que transporten el agua desde el casco urbano del municipio hasta sus respectivos terrenos. Otros campesinos han optado por realizar recaptaciones artesanales de agua subterránea. Sin embargo, estas no entren en el caudal de explotación necesario para las actividades a desarrollar en sus fincas. Por otra parte, en muchas ocasiones, sobre todo en esta época de verano, eh, el agua se torna de un color blanco, producto de la turbidez y de un olor algo desagradable, lo cual podría entenderse como resultado de la contaminación del agua subterránea. Y dicha contaminación podría ser causada por una sobreexplotación del recurso o de la falta de una técnica adecuada para la construcción de la captación. Pues en algunas ocasiones estas no conducen a acuíferos, sino que conducen a corrientes subterráneas, las cuales pueden traer consigo los diferentes minerales que consiguen en el subsuelo, produciendo contaminación por intrusión salina a las captaciones y a los acuíferos cercanos de la zona. Las actividades más comunes en las cuales se utiliza el agua subterránea son en el aseo del hogar, en el consumo de los animales y en el riego. Sin embargo,
el uso del agua de mala calidad puede generar múltiples consecuencias, no solo si se usa para el consumo humano, sino también que puede provocar desertificación del terreno. No se puede decir a ciencia cierta cuál es el grado de contaminación que tiene el agua utilizada por los campesinos en el Sendero El Limón, pero teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, es importante que nos preguntemos nos preguntemos cuál es la calidad del agua subterránea que se presenta actualmente en la zona y para qué podríamos utilizar ese agua. Entonces, para responder esta pregunta, es importante y necesario realizar un estudio hidrogeológico con una técnica adecuada. En este caso sería mediante la exploración eléctrica y utilizando el análisis espectral para determinar el índice de calidad del agua en esta zona de estudio. Como objetivo general del estudio tenemos realizar un estudio hidrogeológico mediante la exploración eléctrica y aplicar la técnica de espectroscopía de plasma producida por láser en agua del Sendero El Limón del municipio de Palmar de Varela Atlántico. Para realizar o para cumplir con este objetivo, vamos a trazarnos unas pequeñas metas que serían los objetivos específicos. El primero sería reconocer y recolectar datos relativos a la hidrología, hidrogeología y la geomorfología del área de estudio. El segundo es adquirir datos de resistividad del subsuelo a través de perfiles geoeléctricos usando técnicas de prospección. El tercero sería diseñar tomografías eléctricas para detectar la ubicación de acuíferos subterráneos y analizar sus características. El cuarto es la realización de toma de muestras del líquido en el acuífero encontrado. El quinto es analizar e interpretar imágenes espectrales a través del método LIDS para detectar componentes de la muestra. El último sería determinar el índice de calidad del agua a partir de los resultados del análisis espectral y de los resultados de laboratorio. Bueno, como referente teórico, tenemos el agua subterránea. El agua subterránea viene siendo aquella que circula y que se aloja en el subsuelo después de haber sido infiltrada a través del suelo, saturando las capas arenosas o rocosas, arenosas y rocosas. Las principales fuentes de alimentación del agua subterránea es el agua lluvia y las reservas de aguas superficiales presentes en la zona, a través del proceso de infiltración. El acuífero o los acuíferos son todas aquellas formaciones geológicas que permiten el almacenamiento. Esta es una propiedad conocida como porosidad y la circulación de agua, propiedad que se conoce como permeabilidad, a través de sus poros o grietas, y que esta además permite al hombre la extracción de la misma en grandes cantidades a través de captaciones. Es importante resaltar esta última condición, pues existen formaciones que no la cumplen. Por ejemplo, los acuicludos son formaciones geológicas que pueden almacenar grandes cantidades de agua en su interior, pero no la transmiten, haciendo imposible la explotación de la misma. De una manera similar encontramos los acuitardos, que también son formaciones geológicas pero que estas inclusive tienen grandes cantidades de agua, sin embargo no las transmiten, o las transmiten pero de forma muy lenta, y esto por lo tanto hace imposible la extracción. Por otro lado tenemos los acuífugos, que también son formaciones geológicas, pero estas no permiten almacenamiento de agua y tampoco permiten su transmisión. La técnica de prospección eléctrica es un tipo de estudio geofísico donde se analiza la resistividad eléctrica o su inversa, en este caso la conductividad eléctrica de las rocas y de los fluidos que se encuentran rellenando los intersticios de sus poros para determinar la composición del suelo.
Esta técnica consiste en introducir en el terreno dos electrodos de corriente, o introducir corriente a través de dos electrodos, mientras que con otro par de electrodos conectados a un voltímetro medimos cuál es la diferencia de potencial entre estos. Estos parámetros luego son utilizados para calcular el valor de resistividad aparente en el punto medio del dispositivo y a cierta profundidad. La técnica de espectroscopía producida por láser, LPPS, es un tipo de espectroscopía de plasma producida por láser que consiste en generar un plasma utilizando un pulso láser sobre una muestra. Esta puede ser sólida, puede ser gaseosa o puede ser líquida. La radiación generada por la desexcitación de los átomos o de las moléculas o iones provenientes del plasma proporcionan información sobre las características físicas del mismo, con la cual se puede detectar de forma elemental y cualitativa los elementos que conforman esta muestra. En esta imagen que tenemos el montaje experimental de la técnica. En ella se observan los instrumentos necesarios para ejecutar el procedimiento. En este caso entonces tenemos, esos elementos son un láser, este es un láser pulsado que permite la formación del plasma. Tenemos una lente utilizada para enfocar la luz sobre la muestra, una lente de enfoque o fibra óptica, el espectrógrafo que recibe la información y luego es enviada a través de una cámara ICCD hacia un equipo de cómputo. Índice de calidad del agua. Los índices de calidad del agua son instrumentos que permiten identificar de manera simplificada el estado de la calidad del agua utilizando valores de diferentes parámetros en una ecuación. A través de esta se valora el estado del cuerpo del agua. Actualmente existen diferentes estudios con los cuales se puede determinar el estado del agua. La diferencia principal entre uno y otro es la forma de valorar los procesos de contaminación y el número de parámetros que se tienen en cuenta en la formulación del índice. La Fundación de Sanidad Nacional desarrolló un índice llamado WQI. Este índice es ampliamente utilizado entre los índices de calidad de agua que existen y es el que nosotros utilizaremos en nuestro trabajo de investigación. La metodología. En este proyecto se desarrollará teniendo en cuenta una secuencia lógica de los objetivos específicos, los cuales se pueden enmarcar como etapas o actividades a realizar en desarrollo del estudio. En una primera etapa, le hemos llamado reconocimiento de la zona de estudio, se hará el reconocimiento de esta zona y mediante inspección física. En esta visita se tomarán datos como las coordenadas de la zona, variables hídricas que vienen siendo las épocas y las frecuencias de lluvia, las aguas superficiales que hay alrededor y variables hidrogeológicas como captaciones de agua subterránea y el uso de la misma. En una segunda etapa se realizarán los perfiles geoeléctricos usando la técnica de prospección eléctrica para obtener datos de resistividad del suelo. En este paso se inducirá la corriente al terreno y se medirán los valores de la caída de potencial para luego obtener los valores de resistividad aparente. En la tercera etapa
los datos de resistividad eléctrica obtenidos en la etapa anterior serán procesados a través del programa IPWin para diseñar curvas de resistividad. Y a través del programa RES2DI podemos obtener tomografías del suelo, y con esta última podemos detectar la ubicación del acuífero para obtener y sus características, perdón. En la etapa 5, en la etapa 4, haremos una perforación profunda para luego hacer una captación de agua y de esta poder tomar 2 muestras de agua del acuífero. En la etapa 5 aplicaremos la técnica de espectroscopía láser, espectroscopía producida por láser sobre una de las muestras para determinar los componentes que tiene la misma. En la etapa número 6 haremos un análisis químico a la segunda muestra para determinar las concentraciones de los componentes de la muestra y de esta manera poder determinar lo que es el índice de calidad del agua. Y por último, en la etapa 7 haremos la socialización de los resultados obtenidos a través de este estudio. Hasta el momento, bueno, como resultados parciales, hasta el momento hemos logrado realizar completamente las 2 primeras etapas de este estudio y de manera parcial la tercera. Inicialmente se realizó la inspección física del terreno y se aplicó encuesta a los campesinos de los alrededores. A través de esta se corroboró la necesidad hídrica de los campesinos para las diferentes actividades que realizan a diario. Igualmente se delimitó la zona donde se llevaría a cabo el tendido para la prospección eléctrica, analizando que ésta fuera plana y que no tuviera maleza a los alrededores. En una segunda visita hicimos la limpieza de la zona y se instalaron los electrodos de corriente y de potencial al terreno. Luego de esto procedimos con la toma de los datos de las mismas variables y con estos datos procedimos a sistematizarlos y determinar con ellos la resistividad eléctrica del suelo. Los datos de resistividad eléctrica fueron procesados luego utilizando el software RES2DI, lo cual nos permitió obtener la tomografía del suelo de la zona de estudio. Como conclusiones, tomadas a partir de esta tomografía, encontramos en ella, digamos, 4 zonas que se caracterizan por los valores diferentes de resistividad. La primera zona vendría enmarcada por esta región que tenemos acá. Está comprendida entre los 0 metros y aproximadamente 185 metros de distancia desde el punto de referencia, y abarca profundidades desde 0 hasta aproximadamente unos 21.5 metros. Esta zona toma valores de resistividad un poco menor, de 69.7 hasta un poco más de 179 ohmios metros. La segunda zona, aquí vemos digamos que le referenciamos por esta zona amarilla, abarca la mayor parte de la tomografía. Esta toma valores aproximados de resistividad de unos 27.1 ohmios metros. La tercera zona es una zona que se ha fraccionado en 2 partes. Sería esta zona verde, acompañada de esta. Toma valores de resistividad que son, digamos, un poco menores a 10.5 y un poco mayor a 4.09 ohmios metros. Y una cuarta zona, que es esta zona azul, toma valores de resistividad menores a 4.09 ohmios metros, los cuales son valores que se le asocian al agua dulce en esta zona.
Entonces podríamos concluir que acá tendríamos un acuífero de aproximadamente unos 450 metros cuadrados. Eso sería lo que tendríamos hasta el momento en nuestro trabajo. Muchísimas gracias.